Hola, ¿qué tal? Como segunda parte de nuestra tarea académica número 2, les hablaremos de 5 argumentos y conceptos básicos y claros que estamos relacionando con el siguiente caso, el cual viene siendo ya un tema de debate actualmente, más que nada por los hechos recientes de marchas y protestas que han estado sucediendo en nuestro país. Ante esta pequeña problemática explicada, surge la siguiente pregunta. ¿El Estado peruano apoya u oprime la participación ciudadana? Teniendo en cuenta nuestra postura, que a continuación defenderemos, dando énfasis con argumentos sólidos y válidos, presentando los siguientes casos. Muy buenos días, profesor y compañeros. A mí me ha tocado el tema, lo que es el Estado peruano y la sociedad. Y para ahondar más sobre este tema, tenemos que saber qué es el Estado y qué es la sociedad por separados. Para hablar luego un poco de historia y un poco de lo que es cómo se conforma todo esto, ¿no? Entonces, comenzamos con lo que es la sociedad. La sociedad, a grandes rasgos, se define como un grupo de individuos que viven de forma organizada, una definición que indica la convivencia y actividad junta de los individuos, de manera ordenada y que representa un cierto grado de comunicación y cooperación entre ellos. ¿Sí? Es un conjunto de personas que tienen un mismo fin, un trabajo propio y individual. Por otro lado, el Estado peruano al mismo tiempo es unitario y descentralizado, lo que permite subdividir al mismo en tres niveles. Nacional, en este ámbito ejercen los tres poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos. Regional se divide en departamentos a cargo de sus propios gobiernos y provincias. Eso lo vamos a explicar eh, más detalladamente, ¿no? Pero a grandes rasgos, el Estado peruano conceptualmente es la nación peruana jurídicamente organizada. Es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. Entonces, vamos a seguir hablando sobre el Estado peruano. Está conformado por tres poderes autónomos. El poder ejecutivo está constituido por el presidente de la República y quien desarrolla las funciones del jefe de Estado. Él simboliza y representa los intereses permanentes del país, a su vez como jefe de gobierno es quien dirige la política gubernamental. El poder legislativo, encargado de la elaboración de las leyes y de ejercer el control político a las naciones del poder ejecutivo a través de los mecanismos establecidos en la Constitución Política del Perú. El Poder Judicial, institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, su ejercicio funcional es autónomo e independiente en lo jurisdiccional. Asimismo, en el marco de un Estado unitario y descentralizado, el gobierno se estructura en tres niveles. El nivel nacional, con competencias de alcance nacional, comprende a los tres poderes del Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos. El nivel regional, cuyo ámbito de gobierno son los departamentos a cargo de los gobiernos regionales. El nivel local, cuyo ámbito de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados, a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados. Sí, la organización del poder ejecutivo, bueno, fue aprobada por una ley en un año que, bueno, no tengo. Ley orgánica del Poder Ejecutivo y está conformada por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios, entidades públicas del Poder Ejecutivo, las que están integradas, entre otras, por los organismos públicos adscritos a los ministerios y a los programas y proyectos especiales bajo su dependencia. Eso es, a grandes rasgos, lo que sería el Estado peruano. La sociedad, bueno, como ya les explicaba, es un conjunto de individuos que tienen un fin y a veces se comportan individualmente. Pero la sociedad ha ido cambiando a lo largo de los años. Sabemos que todo empezó en la conquista, cuando en nuestro país solo había indígenas y luego los españoles vinieron a cambiar la raza, a modificarla. Entonces, la historia más o menos sería el mestizaje entre los descendientes europeos, blancos, indígenas de los Andes y afroamericanos. La mezcla de poblaciones es muy importante. Esto nos multiculturiza y nos hace ser muy diversos. Eso es lo que enriquece al Perú. Esa es la sociedad. Eh, y bueno, eso es todo por a grandes rasgos lo que es el Estado y la sociedad peruana. Mucho gusto con todos. Hola, ahora hablaremos sobre Estado de Derecho. Para comenzar, ¿qué es Estado de Derecho? Es la filosofía política de todos los ciudadanos e instituciones dentro
de un país, estado o comunidad del responsable ante las mismas leyes divulgadas públicamente, incluidos los legisladores y los líderes. Es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. Ahora que ya sabemos un poquito más, hablemos de nuestro tema inicial, ya que uno de los principales dilemas se trata de las acciones que toma el Estado peruano frente a los ciudadanos que ejercen sus derechos, como ya fue mencionado en nuestro ensayo, dejando ver la falta de empatía, ya que las protestas son derechos humanos. Por lo tanto, las autoridades deben respetar dichos derechos que por ley obtenemos y no acudir a la violencia. Como en muchas ocasiones nosotros observamos, ya que los manifestantes solo buscan un objetivo, que juntos formen una sola voz y el pueblo sea escuchado por falta de necesidades, ya que el Estado ha utilizado diversas y múltiples estrategias para limitar la actividad de los derechos de los manifestantes, lo que ocasiona una generalización de la opresión y vulneración de la participación ciudadana en protestas sociales. Muchas gracias. Pasemos al siguiente tema, el reconocimiento de la igualdad y de las diferencias como forma de construcción de ciudadanía. Antes de relacionarla con nuestro caso, recordemos un poquito sobre su importancia. Con respecto a la igualdad, esta es una de las bases de una sociedad democrática y asegura una vida digna para cada sector a través del reconocimiento de las diferencias culturales, económicas, biológicas, entre otras. Para ello, se necesita además de un marco político y legal que antepone nuestros derechos y deberes sobre nuestras diferencias. Regresando al caso, el Estado apoya o prohíbe la participación ciudadana. Teóricamente, existen leyes y artículos en la Constitución que protegen el derecho a la protesta y la participación política de los ciudadanos. Sin embargo, durante las últimas protestas contra el régimen de Dina Boluarte, se presentaron graves violaciones de derechos humanos, sobre todo en Ayacucho y Puno, por parte de agentes del Estado hacia los protestantes y terceros. Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima que aquel excesivo uso de las fuerzas policiales y militares se basa en una estigmatización étnico-racial. Es así que concluimos que en este caso el Estado vulnera la participación ciudadana, porque las autoridades llevaron a cabo actos delictivos durante las protestas basadas en la discriminación y en una negativa percepción, no solo de los protestantes, quienes defendían su posición política, sino en general de los habitantes de Ayacucho y Puno. Desde la perspectiva del valor de la democracia, se pueden identificar varios aspectos relevantes. En primer lugar, se destaca la importancia de la participación ciudadana como un derecho fundamental en una democracia. Se sabe que los ciudadanos, sin importar su raza, género o etnia, tienen el derecho de expresar sus opiniones, necesidades y preocupaciones de los problemas que los afectan. Este reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho refuerza el valor de la democracia que se basa en la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos. Sin embargo, en el Perú, la participación ciudadana en protestas sociales es vulnerada y oprimida por el Estado, como las violaciones ejercidas por el Estado durante las protestas, como los bloqueos, excesos y ataques por parte de las instituciones estatales. Además, el Estado utiliza estrategias
para limitar el derecho de los manifestantes, como la aplicación selectiva de la ley, el uso de la intimidación y la represión. Estas acciones del Estado generan un ambiente de desigualdad, desconfianza y represión, que coarta la participación ciudadana y socava el valor de la democracia. Por lo tanto, desde una perspectiva democrática, es fundamental que el Estado garantice y proteja el ejercicio de los derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a la libre expresión, la reunión pacífica y la participación en protestas sociales.